sabemos que pues muchos perdieron su vida en la isla de Clipperton, ¿verdad? Entonces, es de las pocas oportunidades que tenemos jóvenes de platicar con personas que estuvieron muy de cerca con los protagonistas de hechos históricos, ¿verdad? Entonces, voy a voltearte la cámara para que los vea a la señora Gabriela. Y señora Gabriela, pues muchísimas gracias y pues todos suyos. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues hola chicos, hola a todos. Espero que todos estén súper bien por allá. Hola a todos. Muy bien, me encanta estar con todos ustedes y poder tener esta charla, este ratito. Yo les cuento rápidamente, yo estudié ciencias políticas allá en México, en la Universidad Iberoamericana, y por lo tanto, a mí me gusta mucho el estudio de todo lo de Clipperton, relacionado desde el punto de vista político, pero también social y por supuesto histórico. Y un libro que tengo escrito, pues va sobre todos estos temas y relacionados lógicamente con la historia de lo que vivieron mis familiares allá en la isla de Clipperton. Por lo que me explica el profesor, todos ustedes ya son expertos en Clipperton, así que seguramente todo lo que vamos a escuchar esta tarde de ustedes, pues va a ser algo que a lo mejor ya saben, pero que pues voy a tratar de narrárselos desde el punto de vista de la persona que vivió ahí, que fue mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo ahí nació, lo vivió, entonces es lo que les voy a narrar hoy. Voy a tratar de evitar fechas y todas esas cosas que seguramente ustedes ya lo habrán visto con el profesor. Más bien les voy a hacer una narración, como una charla entre amigos. Pero antes de empezar, me gustaría preguntar, hacer una pregunta y que tres de ustedes la respondieran y el profesor me haga favor de anotar sus respuestas de manera muy breve, muy breve. Quiero que tres de ustedes me digan qué representa, o más bien, cuáles son las consecuencias que creen que trae una guerra en la vida de las personas normales como nosotros. ¿Qué consecuencias trae una guerra en nuestra vida? Tres de ustedes que me haga favor de responder muy brevemente y lo escribimos ahí en el pizarrón, por favor, profesor. Trae desgracia. ¡Desgracia! A ver, usted, por favor. Ah, sí, desgracia. Desgracia. ¿Y aunque desgracia? ¿Ok? Mateo. Bueno, creo que así lo primero creo que nos separa como sociedad. Nos separa como sociedad. ¿Separación también? ¿Y una más? ¿Tristeza? ¿Cómo? ¿Tristeza? Tristeza. A ver, entonces nos han respondido que nos trae desgracias, nos trae tristeza y nos trae separación, ¿verdad? Así es. Sí. Muy Sí, así bien. es. Pues vamos a quedarnos con esas tres ideas, vamos a dejarlas ahí en el pizarrón y vamos a empezar a platicar. ¿Sí? Bueno, pues tenemos, para entender la historia, tenemos que remontarnos. Hola. ¿Dónde está ella? Hola. Sí, ahora estamos aquí. Aquí estamos. Vale, ¿sí me están escuchando? Sí. Vale. Sí. Entonces, vamos a empezar. A partir de este momento les pido silencio, porfas, para que podamos hacerlo con más agilidad, ¿vale? Bueno, a ver, entonces, les decía yo que para poder entender el contexto en el que nos movemos, a ver. Sí, ya. A ver, así ya. Perdón. A ver, no. Sí, no. A ver. Ya estamos. Bueno. Ya. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ya estamos bien. ¿Podemos empezar entonces? Sí, claro que sí, por favor.
Sí. Bueno, muy bien. Entonces, les decía yo que para poder ponernos en contexto de lo que vamos a hablar, vamos a remontarnos al momento en que la Nueva España empieza a descubrir todo lo que hay en América. Y lógicamente, entre una de esas expediciones, Saavedra y Cerón descubre varias islas, las islas Revillagigedo, y una de ellas, que es la última de las Revillagigedo, es la isla de Clipperton. Pero en ese momento él le da el nombre de la isla de Médanos. ¿Sí? Tengo por aquí una fotografía que no sé si pueda compartir con ustedes porque son fotografías muy pequeñas. Sí, tenemos Vamos a aquí un ver. monitor, una pantalla de televisión. A ver, no sé si están viendo el mapa ahora, Sí, el mapa. ¿sí? Bueno, pues ustedes pueden ver que aquí se encuentra Acapulco, ¿sí? Y si trazamos una línea directa hacia Clipperton, son más o menos 1,200 kilómetros, ¿sí? O 1,200 millas náuticas que se dice en el mar, ¿no? Entonces, más o menos está, si se fijan, está Clipperton a la misma distancia de Acapulco, que podríamos decir, por ejemplo, la Ciudad de México de alguna de las ciudades del norte de la República, ¿no? Bueno, entonces, ya más o menos ubicados dónde está la isla de Clipperton, pues este señor que por órdenes de Hernán Cortés fue a descubrir que había en toda esa zona, y a esta isla le llaman la isla de Médanos. Y a partir de ese momento queda inscrita en... perdón, estoy escuchando mucho ruido, no sé si es posible quitar el audio, por favor, profesor, para que Claro que sí, no me distraiga. claro que sí. Sí, hola. Sí, perdón. Entonces les decía yo, a partir de ese momento, la isla de Médanos, que se llamaba entonces la isla de Médanos, Clipperton, queda inscrita como parte del territorio de la Nueva España. Pero todos ustedes ya saben que cuando nos independizamos, cuando México se independiza de la Nueva España, todo lo que pertenecía a la Nueva España pasa a formar parte de México como nuestro legado, esa herencia que en la Nueva España nos transmite. Desde ese punto de vista, todo el territorio mexicano y así todas sus islas, que eran de Nueva España, forman parte entonces de México. Y una de ellas, lógicamente, era la isla de Médanos, que también se le había bautizado como la Isla de la Pasión. ¿Por qué? Se le bautizó como la Isla de la Pasión. Posteriormente, allá por el 1700, ya se había descubierto en 1500, pero por allá del 1700 hay otra expedición que pasa por ahí y que justamente en la época de Semana Santa pues tienen que llegar a la isla con muchos problemas, con muchas complicaciones. La navegación por cerca de la isla es muy complicada, y entonces como llegan justamente en las fechas que corresponden a la Semana Santa, pues entonces le llaman la Isla de la Pasión. Así que ya la tenemos bautizada como Isla de Médanos y como Isla de la Pasión, ¿vale? Más o menos también sobre el 1700 y fracción, empieza a surgir en el mundo, y sobre todo en Europa, la necesidad de tener colonias en América. Y pues Francia se da cuenta que en América no tiene nada, ¿sí? Y entonces Napoleón se le ocurre enviar expediciones a América para que descubran algo y que en su nombre digan que pertenece a Francia. Entonces, pues este señor, en nombre de Napoleón, Víctor Leclerc de Carbonnier, pues pasa, ni siquiera llegó y desembarcó en la isla, pasó más o menos lejos de la isla, la vio a lo lejos y dijo, ah, mira, ahí hay una isla que parece que está desierta, que parece que no es de nadie, y voy a decir que es francesa en el nombre de Napoleón. Y se va
súper lejos, se va a Asia, donde los franceses tenían posesiones, y ahí decide llegar y decir, oigan, me encontré en tal latitud una isla que está sola y que también él la nombró la Isla de la Pasión en francés. Y entonces él decidió que a partir de ese momento esa isla era francesa. Los franceses dicen que ese descubrimiento es la constancia de que la isla es francesa. Sin embargo, descartaron totalmente el hecho de que esta isla estaba descubierta por la Nueva España desde la época de la conquista, ¿sí? Desde 1500 y fracción, la isla ya estaba descubierta, y no solamente descubierta, sino estaba en mapas que correspondían a la Nueva España. Sin embargo, los franceses no reconocen ninguno de estos mapas, y deciden que la isla es francesa, ¿vale? Bueno, pues entonces llegamos ahora hacia finales de los 1800. ¿Qué pasa en el mundo en este momento? Pues en ese momento lo que pasa es que hay una gran necesidad de tener cultivos que sean mucho más ricos y que den fruta, hortaliza, todo de mucho mejor calidad. Y para eso se necesita abono. En aquel entonces no existían los abonos sintéticos que tenemos en la actualidad. Y el mejor abono que descubrieron fue el excremento de las aves marinas. Y resulta que la isla de Clipperton es, bueno, millonaria en aves marinas, y por lo tanto en excremento de estas aves. Entonces, quien descubre que la isla de Clipperton, como muchas islas de la zona, por ejemplo, de Ecuador, como son Galápagos, etcétera, son islas que están ricas en este guano, pues entonces deciden que quieren explotar ese guano a favor de sus países. Y es ahí donde tanto Inglaterra como Estados Unidos y Francia deciden decir que Clipperton les pertenece para poder explotarla. Imagínense que como si actualmente Clipperton fuera hiperabundante en petróleo, y eso hiciera que cualquier país del mundo, o gas natural, ahora que está tan en boga y tan importante el tema del gas natural, que hubiera tantísima cantidad que lógicamente todos los países querrían ser dueños de esa isla para poder explotar esa riqueza natural. Así que en ese momento era una gran riqueza, y el país que la tuviera pues iba a conseguir una economía importante a raíz de esa explotación. Así que estos tres países empiezan con el deseo de que les pertenezca la isla. Pero se me pasa a contarles de dónde viene el nombre de Clipperton. También sobre los 1800, 1700 y fracción, cuando la nao de China iba de América a Asia llevando especies y llevando diferentes productos que se transportaban de un sitio a otro, había pues piratas que asaltaban esta nao, ¿sí? Y entre esos piratas había un pirata inglés que se llamaba John Clipperton. En aquel entonces la isla de Clipperton, que voy a ver si les puedo mostrar una fotografía, vamos a ver. ¿Nos están viendo ahora la fotografía de la isla? ¿Sí? Bueno, esto, como se dan cuenta, es el cráter de un volcán. El volcán está lógicamente sumergido totalmente en el Océano Pacífico, y lo único que podemos ver en la parte
de arriba, pues es el anillo que corresponde a lo que es el cráter. El cráter está lleno de agua. Esta agua es inservible totalmente porque está llena de ácidos y de todas las emanaciones del volcán, aunque ese volcán está apagado ahora. Y todo esto no es tierra, es arena. Todas estas cosas blancas que como olas que ven alrededor son rompientes porque está rodeada de arrecifes. Por lo tanto, son rompientes que hacen muy difícil el desembarco en esta isla. Y en aquel entonces, cuando John Clipperton conoció esta isla, en esta zona de aquí que les estoy señalando, no sé si lo logran ver, decían que estaba abierto, es decir, que el mar se juntaba con la laguna y esto permitía que los barcos pudieran pasar del mar a la laguna y que por lo tanto Clipperton se pudiera esconder su barco, se pudiera esconder dentro de la laguna y cuando sabía que iba a pasar la nao o cualquier otro barco de estos mercantes, pues salía de ahí y los asaltaba y pues nadie se daba cuenta, ¿no? Entonces la gente le empezó a llamar a esta isla la isla de Clipperton, como decir, ten cuidado, no te acerques porque ahí está la isla de Clipperton o donde asalta Clipperton. De ahí tomó este nombre inglés y por lo tanto los ingleses decidieron que pues como Clipperton ahí hacía sus fechorías, pues la isla era inglesa. ¿Vale? Entonces volvemos al tema del guano y que por lo tanto la isla la querían los ingleses, los Estados Unidos y la misma Francia. Entonces, en aquel entonces estaba de presidente de México, Porfirio Díaz, y cuando llega a sus oídos que está pasando todo esto, él decide que pues hay que defender esta isla, que la isla es mexicana y que por lo tanto no es posible permitir que vengan y se metan a cualquiera a hacer lo que quiera en este trozo de tierra. Posiblemente alguno de ustedes pueda pensar, pero para pedacito de tierra insignificante, ¿para qué sirve? ¿Qué hay ahí? ¿Qué más da defender o no defender ese trozo de tierra, no? Yo nada más quiero que reflexionen en este momento. Seguramente todos ustedes tienen su casa, y dentro de su casa pues tienen su habitación o sola o la comparten con algún hermano, pero tienen un lugar propio, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen, pues vamos a pensar en un closet abandonado de los Trevejos, donde guardan cosas viejas en su casa, y que alguien X, ¿sí? Vaya, toque en su casa y les diga, como tienes abandonado ese closet con Trevejos, yo me voy a venir a meter ahí porque yo necesito tener donde vivir, ¿sí? ¿Ustedes les permitirían eso? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese closet viejo, aunque esté lleno de Trevejos viejos, es la casa de ustedes, ¿sí? Aunque sea chiquito y aunque esté feo, pues es la casa de ustedes. Lo mismo pasa con esta isla, aunque sea pequeña y aunque parezca, porque solamente parece, pero no lo es, una isla sin importancia, pues finalmente era parte del territorio mexicano y había que defenderlo lo mismo que si hubiera sido el territorio a lo grande. ¿Vale? Entonces, eso es lo que piensa el presidente Porfirio Díaz y dice, yo voy a mandar a un grupo de soldados para que vivan ahí con todas sus familias y entonces esto desde el derecho internacional, cuando un territorio está ocupado por nacionales, el derecho internacional dicta que ese territorio pertenece a quien lo vive. Por lo tanto, al ir estos mexicanos a vivir ahí con todas sus familias, es decir, las esposas, los hijos, tener una vida normal, entre comillas, pues ese territorio en ese momento se convierte en un territorio nacional mexicano. Sobre todo, hay que pensar que en la isla de Clipperton en aquel momento nacen mexicanos, ¿sí? Y también mueren mexicanos.
no ha nacido ahí gente de otra ninguna nacionalidad, solamente mexicanos han nacido ahí. Entre ellos, lógicamente, mi abuelo, que es el que pues nos contó toda esta historia que les voy a contar ahora. Entonces, pues Porfirio Díaz llama a los militares y les pregunta, ¿qué persona es la adecuada para ir a la isla de Clipperton y pues defenderla y todo esto? Porque además el presidente Díaz había permitido que una empresa inglesa explotara el guano, pero lógicamente dándole a México las regalías que a México le correspondían, ¿sí? Entonces, alguien también tenía que vigilar esa explotación del guano, cómo se lo llevaban y además económicamente pues ver que estuvieran dejando la cantidad de dinero que tenían que dejar, ¿no? Entonces, pues hay alguien que dice que menciona al capitán Ramón Arnoviñón como la persona más adecuada para ir a esa isla. En aquel entonces el capitán tiene 27 años. Todavía no era capitán, lo nombran capitán posteriormente, eh, y, eh, y deciden enviarlo a esa isla porque es un hombre que ya ha cumplido pues de manera honorífica otras misiones a las que lo han enviado y además es un hombre que tiene el conocimiento del francés, del inglés y del español, del francés por su familia, porque aunque él nace en México, sus padres eran franceses y sin embargo él amaba profundamente a México porque nació en México y él por eso perteneció al ejército mexicano, porque quería hacer algo por la patria que los había acogido y que donde él había nacido, ¿no? Entonces, por eso sus apellidos, los dos son franceses, que es Arnaud y Vignon, ¿no? Bueno, el caso es que deciden enviar a este capitán muy joven a la isla, junto con pues, el sargento y otras personas de su compañía militar, para que empezaran a construir ahí unas casas y pues empezaran a tratar de hacer de la vida de Clipperton un lugar para vivir. En aquel entonces, el capitán todavía no estaba casado, pero ya tenía a su novia en la ciudad de Orizaba, porque tanto él nace en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y ella, Alicia, nace en la ciudad de Veracruz. Pero ellos se conocen allá por sus familias, etcétera. Y bueno, los noviazgos de aquel entonces no corresponden en nada a lo que conocemos actualmente, ¿sí? En aquel entonces era que pues el novio tenía que visitar a la novia estando los padres presentes y todo así muy de aquel entonces, ¿no? Entonces, pues lógicamente ella no se podía ir con él a Clipperton si no se había casado antes, ¿no? Así que él se va a Clipperton, observa todo lo que hay en Clipperton, empieza a construir pues algunas casas en Clipperton, sobre todo la construcción de la casa principal, donde quería que fuera pues Alicia a vivir con él cuando se casaran, y se lleva unas cuantas palmeras para poderlas sembrar ahí, que actualmente pues hay un poco más de las que lógicamente había sembrado. Ahí no se puede sembrar nada porque no hay tierra, ¿sí? Como les digo, es arena de mar. Entonces, él se lleva un poco de tierra para poner esas palmeras y pues tener un trocito ahí de un oasis dentro de todo aquello que lo único que hay es arena y muchísimas, pero muchísimas cantidades tremendas de los pájaros que se llaman pájaros bobos coloquialmente y que son pues los pobladores principales de la isla, junto con unos cangrejos rojos chiquitos, que también hay
pero por muchísimas cantidades en la isla, ¿no? Otra cosa que también hay en la isla de fauna es una gran cantidad de tiburones de todo tipo, ¿sí? Esto la hace muy apetitosa actualmente para todas las personas que les gusta el buceo marino, y van con mucha frecuencia a toda esta zona porque es una de las zonas del mundo donde más variedad y cantidad de tiburón hay de diferentes especies. Está rodeada por unos arrecifes hermosísimos. Es una también de las partes del mundo donde hay arrecifes tan hermosos, y esto hace lógicamente que haya una cantidad de fauna marina en el interior, que bueno, pues las grabaciones de las personas que bucean ahí nos dan pues unas imágenes bien espectaculares, ¿no? Yo les recomiendo que los que puedan vean en YouTube, busquen un video de Jacques Cousteau, ¿sí? Él bucea tanto dentro de de en medio de la laguna como en el mar alrededor, y tiene unas pues imágenes muy, muy espectaculares y muy bonitas que llaman mucho la atención. Aparte de que cuenta él, pues, la historia de mi familia, y pues ahí podrán ver y conocer a mi abuelo, que ya Cousteau lo llevó a la isla en los años 80, ¿vale? Bueno, regresemos a la historia, nos quedamos en ese momento en que pues estaban disputando la isla por el guano. Llega el capitán Arnaud, empieza a construir unas casas para estar ahí pues, con los otros militares, sus familias y sus hijos, y después vuelve a la ciudad de Orizaba, donde se casa con su novia, que es Alicia Rovira. Alicia, curiosamente, es hija de catalanes. Sí, una de las razones por las que yo vivo aquí en Cataluña, porque pues esa parte familiar un poco me arrastró hacia acá, ¿no? Em, entonces ella también había nacido en México, pero de familia catalana en su caso, y también era una señorita que en aquella época había estudiado también varios idiomas, también sabía inglés, francés, catalán, lógicamente, y sabía tocar el piano, y bueno, tenía estudios que no eran normales para las mujeres en la época de la que estamos hablando. Así que, pues, ellos finalmente se casan. A ver si les puedo compartir la fotografía de su boda. Ah, no sé si la estén viendo ahora, ¿vale? Y ahí tienen pues a Alicia y a Ramón el día de su boda, ¿no? Les quiero contar como una anécdota pues bastante bonita, que ese vestido lo mandaron a fabricar a París, y estuvo varios meses exhibiéndose en una de las principales galerías de París antes de que se lo mandaran a ella para que lo usara para su boda. Así que pues es una anécdota que nos cuentan que es muy bonita de esta boda, ¿no? Entonces, bueno, pues ella, imagínense ustedes, sobre todo las chicas, que bueno, pues ella fue educada, sobre todo vamos a tratar de poner nuestra mente en una época que no es la actual, con todas las comodidades actuales. Vamos a pensar que es una chica pues de clase media alta más bien, que fue educada pues para vivir bien en una buena situación, educar a sus hijos, tocaba el piano, y que de repente pues su novio con el que se va a casar le dice la situación de Clipperton, le explica que es un lugar difícil, es un lugar inhóspito, no va a tener
ninguna comodidad que pudiera tener en la ciudad, lógicamente. Y ella, pues enamorada de él, le dice que no le importa, que ella se quiere casar con él, irse a, pues, a vivir con él a la isla de Clipperton. Así es que se casan, se van de luna de miel y cuando termina su luna de miel se van para Clipperton. Según nos cuentan, al principio todo marchaba bien, normal, el mundo estaba todo tranquilo, se estaba dando la explotación del guano, le pagaban a México lo que a México le correspondía. El capitán aparte había sido nombrado gobernador de la isla, con lo cual pues tenía pues un rango, ganaba bien, los barcos iban y venían una vez al mes y podían ir a ellos a México, regresar, en fin, que aparentemente la vida pues podía decir que era una vida agradable, su casa la empiezan a poner agradable, ella tiene un piano, ella tiene una biblioteca, libros, y se empieza a dedicar también a dar clases a los niños de los soldados, ¿verdad? Ahí en la isla, para que pues estos niños también tuvieran algo que hacer en tantas horas de soledad que piensen que ustedes no tuvieran pues nada de los medios tecnológicos que tenemos actualmente para distraernos, ¿no? ¿Qué hacemos con tantas horas, ¿no? Del día? Entonces había que hacer algo y había que ocupar esas horas en algo, ¿no? Lógicamente los militares tenían todas sus actividades militares durante todo el día, pero las mujeres pues se dedicaban a hacer lo que hacían las mujeres de aquella época, que era cocinar, bordar, coser y educar a los niños, ¿no? Bueno, pues el caso es que estamos en esta situación y en México ya las cosas históricamente empiezan a complicarse. Resulta que ustedes saben que aparecen los primeros que no están de acuerdo con Díaz, empieza el problema de la Revolución Mexicana, ¿sí? Que seguramente ustedes la conocen, ya se las han explicado. Y entonces, pues Porfirio Díaz tiene que salir del país, lo deja, empieza, ya saben ustedes, las sucesiones de presidentes en México, los pleitos de unas facciones contra otras, en fin. ¿Qué pasa con esto? Imagínense, ¿a quién que está en un momento de revolución, un momento de guerra interna? Porque finalmente lo que es una revolución o una guerra civil es una guerra interna entre hermanos, o sea, dentro de un país, pero finalmente es una guerra donde unos están de desacuerdo con otros y entonces se pelean A con B y C con D y todos contra todos. Y eso fue lo que pasó, así a grandes rasgos, en la revolución. Imaginen ustedes en ese momento a quién se le ocurre pensar que hay una isla donde hay un grupo de mexicanos y que hay que estarles mandando un barco y que hay que estarles mandando provisiones. Si todos están más preocupados por pelearse entre ellos, ¿sí? Entonces, que este momento es lo que hace que se empiecen a olvidar de ellos. Sin embargo, los militares, algunos, los jefes, siguen recordando la existencia de esta gente en Clipperton, pero el barco ya no empieza a ir con tanta frecuencia, empieza cada vez a ir con menor frecuencia. Y entonces, en la última vez que viene el capitán a México, habla con el que era en ese momento presidente y él le dice que no se preocupe, que él siga cuidando de la isla, que cumpla con su deber como mexicano con el cuidado de la isla y que no se preocupe que no le va a faltar nada. Y ocurre que hay pues una guerra naval, la única que ha existido en México en la historia, ¿sí? Que se da entre dos barcos, ¿sí? Que eran de facciones distintas, ¿sí? Uno de ellos era el Tampico. Esto ocurre en las costas de Baja California. Uno de ellos era el barco Tampico y resulta que ese barco era el que tenía que llevar provisiones a Clipperton.
¿Y qué pasa? Que ese barco es hundido por el otro, ¿sí? Y por lo tanto, pues ahí ya se hunde el Tampico y ahí sí la cosa se pone fea porque a nadie se le ocurre pensar que si han hundido ese barco, ¿qué otro barco debe llevar las provisiones a Clipperton, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en Clipperton. Estamos en Clipperton. La gente de Clipperton empieza a notar que los barcos no vienen con la frecuencia que venían antes, no tienen suficientes noticias. Acuérdense que estamos en una época en que no hay todos los medios de tecnología que hay actualmente. Ahora lo que pase en el otro lado del mundo nos enteramos en un minuto, pero en aquel entonces no había nada de esto. Y la única comunicación que tenía Clipperton, que está a 1200 kilómetros con México, era a través de un barco. Y si no hay un barco, no hay ninguna comunicación. Por lo tanto, la gente de Clipperton, perdón, se empieza a dar cuenta que hay esta carencia y entonces pues empiezan a preocupar. Para esto tengo que decirles que en Clipperton hay una cantidad de ciclones siempre terribles, ¿sí? Es un lugar que estratégicamente hace que se unan los diferentes vientos, etcétera, y hay mucho ciclón en Clipperton. Entonces, en uno de esos ciclones resulta que una barca, un barco una goleta que pertenecía a Estados Unidos, con bandera de Estados Unidos, naufraga y pues el capitán y todos tienen que salvar a estas personas, salvan a muchos de ellos, entre ellos el capitán de ese otro barco que se llamaba el Nokomis y estas personas empiezan a convivir con ellos en la isla. Hay que racionalizar absolutamente todo porque ya van varios meses en que el barco de provisiones no va. Acuérdense en que en la isla no se puede cultivar nada. Sí hay mucho pescado, así que de hambre no se morían ni tampoco se volvían caníbales ni nada de esas cosas, porque hay mucha cantidad de pescado, pero recuerden que no hay frutas ni verduras ni nada de eso porque no se puede cultivar en la isla, sino todo se tenía que traer. Así que todo eso empieza a faltar y cuando el capitán del Nokomis ve que pasa mucho tiempo y no hay ninguna respuesta, decide con las maderas que habían logrado rescatar del naufragio, hacer pues una pequeña lancha, pero una lancha así chiquita, unos remos, y él junto con 5 de sus hombres se van a remo. Imagínense, 1200 kilómetros a remo, ¿sí? Sin ninguna otra cosa más que un poco de agua y algo de comida. Era casi imposible que llegaran. El mar Pacífico no tiene nada de Pacífico, es un mar muy bravío, muy difícil de navegar. Y pues realmente era casi imposible que estos hombres llegaran a México y sin embargo, después de más de 15 días, llegan a Acapulco. En Acapulco se encuentran a varios barcos americanos. Y ustedes dirán, ¿por qué americanos? ¿Por qué de bandera americana? Pues porque los gringos nos estaban invadiendo nada más ni nada menos a México, ¿no? Entonces estaban estos barcos en las dos costas mexicanas. Uno de estos barcos, pues como ellos eran americanos, ya pues les hacen señas, los rescatan, explican la situación de Clipperton y entonces el capitán de este barco se pone en contacto con la capitanía mexicana, les dan pues una serie de provisiones para Clipperton y se van hacia Clipperton. Por fin, pues el gusto de la gente de Clipperton cuando ven llegar aquel barco y entonces el capitán Arnaud
va, habla con el capitán de este barco y entre los dos, hablando en inglés, pues el capitán del barco norteamericano le explica la situación en México, la convulsión, todo lo que hay, cómo se están peleando todos contra todos, y le dice, capitán, lo más seguro es que no va a venir nadie de su país a rescatarlo, mandaron nada más estas provisiones, pero yo le recomendaría que en mi barco ustedes salieran, los puedo llevar a donde ustedes me lo pidan, pero el capitán Arno se da cuenta que aunque ese capitán de ese barco en ese momento es una persona que les está tratando de ayudar, desde el punto de vista militar, sí, entendamos, desde el punto de vista militar, los Estados Unidos están en guerra con México porque los Estados Unidos están invadiendo un territorio mexicano, ¿sí? Y volvemos al ejemplo de la casa de ustedes, ¿sí? Si una persona se mete en la casa, en tu casa, por muy buena persona que sea, y te dice, te vengo a ayudar, tú le dices, yo no necesito que vengas a invadir mi casa y que además me vengas a decir que me vienes a ayudar. En este momento, tú eres mi enemigo, salte de mi casa, ¿sí? Entonces, el capitán Arnaud lo trata con el respeto merecido, pero le dice, yo no me puedo ir con usted porque estaría dejando mi puesto para el cual he sido nombrado. Yo solamente recibo órdenes de mis superiores de México. Para poder dejar esto necesito esas órdenes, pero sí se pueden ir las mujeres y los niños. Entonces llama a todas las mujeres, a los niños, les explica la situación y les dice que se vayan, y también les pide que se vayan todos los militares que están bajo sus órdenes, pero el teniente y todos los demás militares le dicen que de ninguna manera, que ellos se quieren quedar con él porque él es su jefe, su jefe militar, y ellos quieren estar con él en cualquier situación que suceda en Clipperton. Y las mujeres, empezando por Alicia, ellas también dicen, nosotros no somos militares, pero somos la familia de cada uno de ustedes y nos queremos quedar con ustedes para apoyarlos. Así que al final en ese barco no se va nadie, les dejan unas cuantas provisiones y empieza un periodo muy difícil de tiempo de abandono ya total. Ya no vuelve a regresar ningún barco mexicano. Después de año y fracción, el capitán ve pasar a lo lejos, un barco que no se detiene, que va pasando. Tienen una pequeña lancha y con esa lancha los pocos hombres que quedaban, porque habían estado muriendo de una enfermedad que se llama escorbuto y que tiene que ver con la falta de vitamina C, porque no comían nada más que pescado. Entonces, van hacia esa lancha y digo, pero hacia ese barco en su lancha. La situación era que ya había un ciclón en Clipperton, como les digo, es un mar muy difícil, de olas enormes, y más ya picado por la situación del ciclón. Y entonces, pues llegan desde la isla, Alicia los está mirando con unos miralejos y ve que suben al barco, pero unos minutos escasos después vuelven a bajar del barco, el barco se retira, ellas se dan cuenta que el barco no los va a ayudar y ven el regreso de la lancha. Sin embargo, en una de esas se dan cuenta que es revolcada y no se sabe a ciencia cierta si fue una ola, fue una raya, porque las rayas allá son enormes, las mantarrayas, pero algo los volcó y nunca más se volvió a saber de todos estos hombres. Con lo cual en la isla se quedan solamente mujeres, niños y un solo hombre que era el que cuidaba del faro. Para no hacerles demasiado largo, porque además el tiempo se nos está acabando, tienen otros 3 años de abandono. Quiero que imaginen simplemente lo que es estar en una situación donde
no tienes absolutamente nada, pero nada de nada, y tienes que vivir cada día pues pescando, comiendo lo que puedas y sobre todo mentalmente tratando de estar bien, ¿sí? Este hombre, el que se quedó en la isla, se vuelve loco, pues hace una serie de cosas totalmente reprobables y bueno, las mujeres tienen que defenderse de él y finalmente aparece en el mundo en el año 17 la Primera Guerra Mundial. México resulta que se vuelve amigo de Alemania, que había sido quien había iniciado en aquel entonces la guerra, y por lo tanto Estados Unidos decide que en todas las islas mexicanas tiene que buscar si hay barcos alemanes o submarinos alemanes que estén por ahí escondidos, porque sabía que México coqueteaba con Alemania. Entonces manda un barco de la que es de la Armada Americana, el Yorktown, lo manda a ver todas estas islas mexicanas y pues cuál sería la sorpresa del capitán del Yorktown cuando en la isla de Clipperton no se encuentra alemanes, sino se encuentra a este grupo de mujeres y niños que llevaban ahí años abandonados, ¿sí? Y que además en ese momento habían matado las mujeres a este hombre que durante mucho tiempo las había torturado y maltratado, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que pues descienden, los rescatan y los llevan a Salina Cruz, donde pues ya a través del barco ya habían mandado telegramas para que los familiares de Alicia supieran que la habían rescatado y pues en Salina Cruz los reciben con grandes elogios, con grande alegría y demás, ¿no? Hasta aquí me quedo de la historia y por último solamente quiero contarles un hecho que a mí en lo personal me parece muy importante es el hecho de que ese niño, Ramón Arnaud, que era mi abuelo y que en ese momento tenía 10 años de edad solamente, eh, siempre en su memoria se había quedado todo lo que había aprendido de su padre militar. Y entre ellos era el amor por la patria, el amor por la bandera, y cuando ve que los van a rescatar, recuerda que la bandera estaba izada. De hecho, las mujeres seguían izando la bandera mexicana diariamente y pues él corre hacia donde está la bandera izada para bajarla, para llevársela consigo y poder llevarla a las autoridades mexicanas que correspondieran. La desgracia es que en aquel momento era un gobierno revolucionario que no acepta nada de lo ocurrido, por eso no está en los libros de historia y por eso no lo estudiamos en las escuelas, porque en aquel entonces ese gobierno revolucionario pensaba que todo lo que había pertenecido a Porfirio Díaz era contrario a ellos y que por lo tanto como mi bisabuelo había sido pues un militar de Porfirio Díaz, estaba en contra de los principios de la revolución. Lo único que tengo que decir a favor de mi bisabuelo es que en una situación de abandono, él de ninguna manera tuvo manera de tomar posición o facción por nadie. Él había ido ahí como mexicano a defender un territorio mexicano y como mexicano había muerto, sin importarle a quién pertenecía o a qué facción pertenecía. Él lo que era un mexicano que defendió un territorio mexicano. A partir de aquel entonces, Clipperton quedó vacío, ya no se volvió a mandar a nadie. Y en el 34, pues por fin en Italia se hace el veredicto, porque se había pedido desde la época de Porfirio Díaz un veredicto internacional para que hubiera alguien que desde el punto de vista internacional decidiera a quién pertenecía a Clipperton. México había mandado una cantidad de documentación
muy buena y muy acertada para demostrar que la isla pertenecía a México. Francia solamente demostraba su pertenencia por aquel supuesto descubrimiento y sin embargo, debido a las circunstancias históricas de ese año en Europa, lógicamente el rey Víctor Manuel de Italia decide que es preferible quedar bien con los franceses y decir que la isla es francesa que quedar bien con unos mexicanos que están súper lejos y que él no conoce. Así que decide, después de casi 25 años de veredicto, que la isla pertenece a Francia y así se la otorga a Francia. Y México no hace absolutamente nada por ella. De hecho, solamente uno de los senadores mexicanos de aquel momento trata de luchar por la isla y los demás piensan que no tiene ninguna importancia ese pedazo de tierra y que lo podíamos regalar. Clipperton es un pedazo de tierra que no solamente está bañado por la sangre de mexicanos, no solamente nacieron ahí mexicanos y dieron su vida por esa patria, sino que además es un pedazo de tierra que en su interior tiene una gran cantidad de minerales importantísimos y que actualmente se utilizan sobre todo para misiles y cuestiones de este tipo. Aparte que la cantidad de territorio que se expandería a México, territorio para la pesca, es súper importante para México, ya que podríamos tener una pesca muchísimo más fructífera que la que tenemos actualmente y que tenemos que pedir permiso a Francia para poder pescar en esa zona. Así que estratégicamente es un lugar también muy importante y por eso Francia no lo suelta, porque sabe la importancia política y socioeconómica de ese territorio y la importancia también en riqueza económica de ese territorio. Por lo tanto, no es un trozo de tierra perdido, pequeñito y sin importancia, es muy importante y sería maravilloso que perteneciera nuevamente a México. Bueno, pues les he explicado de manera muy rápida y muy resumida porque el tiempo se nos está yendo, pero la pregunta que les hice al principio, que es qué consecuencias trae la guerra en la vida de las personas, pues creo que en esta historia lo han visto ustedes. Alguien escribió por ahí, profesor, ¿verdad? Que traía, si me recuerdan las 3 cosas que pusieron, por favor. Hola. Hola, hola. Ay, sí, sí, ahora sí. Ah, Perdón. ok. Es desgracia, separación y tristeza. Bueno, pues las 3 se cumplen, ¿verdad? Hubo, Sí. hubo 2 guerras, la guerra interna mexicana, que es la revolución, la Primera Guerra Mundial, esas cosas son las que provocan que estas personas queden abandonadas y que la isla se pierda finalmente. ¿Y qué hay como consecuencias? Pues lo que ustedes dijeron, desgracia, porque se dan todas estas desgracias, tristeza, tristeza en las personas, pero también en nosotros en la actualidad. Es triste haber perdido este territorio y separación, ¿sí? Entonces, bueno, pues lógicamente, y para terminar mi charla, quiero decirles, estamos viviendo en este momento, ustedes lo ven mucho más lejos que nosotros, la guerra en Ucrania. Creo que ninguna persona en el mundo debemos de aceptar este tipo de cuestiones en el mundo actual. Así que pues vamos siempre, por lo menos de mi parte, a estar en contra de todas estas cuestiones agresivas que no llevan a nada bueno, sino a todo lo contrario. Bueno, chicos, me dio de verdad muchísimo gusto estar con ustedes. Me encantaría haber tenido más tiempo para explicarles muchas más cosas que me gusta explicar, pero les agradezco mucho que me hayan escuchado con tanta atención y sobre todo espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, jóvenes. No. A ver, si quieren, a ver, no, a ver, primero. ¿Cuál tu pregunta? Mi pregunta, que si usted conoció a
a su abuelo como tal. Sí, mi abuelo Ramón, el niño que salió de ahí con 10 años, era una maravillosa persona verdaderamente, no porque fuera mi abuelo, porque mucha gente lo decía. Y Ok. Y otra pregunta. sí, Que si todavía conservan el vestido de su bisabuela. pues desgraciadamente no, porque todas esas cosas se perdieron en la isla, lógicamente, y pues no salió nada de ahí, ¿no? Pero bueno, pues tenemos las fotografías. Sí, Gloria. ¿Ha ido a investigar la isla? Perdón, no escuché. ¿Qué se ha ido a investigar la isla? Hola, Creo que se traba. creo, Sí, creo que se trabó. sí, se quedó colgado. Sí, se les quedó colgado allá. Nada más me escuchan ustedes Sí. en sus casas. Bueno, ¿y ustedes qué tal? ¿Les gustó? Sí, está muy interesante. Muy bien, qué Mm, bueno. Bueno, pues no sé si vayan a Creo que se retomarla. les desconectó el cable de como de Ethernet. No Sí, sé, yo creo. no sé. Va a ver, pues no sé. Creo que ya. Creo Bueno, que se ahí le... ya Sí, ahorita van a apareció. Bueno, volver, creo. vamos a esperar un minutito a ver si se logran. A ver, aquí está el Perdón, profesor. ahora sí, Sí. perdón, internet. Me comenta la alumna Monse que si ha estado usted en la isla, investigado en la isla. A ver, yo por desgracia no he tenido la oportunidad de estar, ¿sí? Sin embargo, conozco gente muy cercana a mí que ha estado en varias ocasiones, ¿sí? Y que tanto buzos como gente, pues, oceanógrafos, etcétera, que pues que han estado en la isla y que pues nos han hecho favor de mandarnos videos y de mostrarnos pues la riqueza de la isla, ¿no? Y Sí, de lógicamente hecho. se hace investigación. El país lógicamente que más investiga es Francia, pero permiten que haya investigación por parte de México, siempre con permisos especiales, y ha estado la UNAM y han estado pues otras asociaciones de otras partes del mundo también haciendo investigación. Sí, de hecho, el mes pasado acaba de publicar en su página, amigos de Clipperton, un grupo de buzos mexicanos yendo a la isla, ¿verdad? Luz Así Guzmán. es, Así, así ok, es, sí. perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Perdón? ¿No? Ah, Yo venía a preguntar que si le gustaría ir a la ah, isla. que si le gustaría ir a la isla. Pues no solamente me gustaría, es mi sueño y espero cumplirlo algún día muy pronto. Es sueño mío y de muchas personas que pues como digo yo son los amigos de Clipperton, porque en la página web tenemos mucha gente que nos sigue y que son pues nuestros amigos y todos pues estamos viendo la posibilidad de pues tener un barco lo suficientemente grande que nos permita pues viajar a Clipperton y conocer esta isla que pues para mí sería maravilloso. Mi abuelo sí tuvo, gracias a Dios, esa oportunidad, como le digo, con Jacques Cousteau que lo llevó, así que los que quieran busquen en YouTube este video de Jacques Cousteau y Clipperton y van a ver que les va a gustar muchísimo porque, bueno, pues es algo muy Sí, bonito. de hecho, ese video lo vimos la semana pasada, en Ah, la clase pasada lo vimos, ya justo que llega en avión, precisamente con su abuelo, y comenta cómo fue, pues cómo vivieron y el momento en que terminaron con Victoriano, este personaje, ¿no? Este hombre. Ah, perdón. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? No tengo una pregunta. ¿Había un piano en la isla? ¿Ya un piano? sí, ¿Sí? ¿Y cómo sí, pagan? ¿Cómo lo llevaron ahí? Ajá. ¿Cómo lo llevan allá a la isla? pues Preguntan. en el barco, lógicamente, la casa principal, la de Alicia y Ramón, estaba toda decorada tipo británico. Todos los muebles los habían llevado desde Inglaterra. Así que, pues, imagínense. Sí. Y tienen algunas imágenes que haya de esa casa, no, ¿verdad? No, no hay. Desgraciadamente, no, en aquella época, pues, no se hacían tantas fotografías como actualmente. Ok, pero era una construcción, me imagino, de madera o que No, estaban, ¿no? de construcción, Ah, pues ok. de mampostería normal, ¿verdad? O sea,
Sí, Ok. lo que pasa es que, claro, ahora con los años de abandono, pues ya no queda más que vestigios Ujú. de lo que pudo haber habido ahí, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta que ¿Y el tengan? volcán nunca Ah, hizo erupción? el volcán nunca es erupción, ¿verdad? No. No, El no, volcán no. yo no sé en qué siglo habrá hecho erupción y pues yo me he preguntado que si hiciera erupción, no sé qué pasaría, yo creo que pues simplemente desaparecería, ¿no? Pero bueno, que podría hacer erupción pues como todos los volcanes del mundo, ¿verdad? Todos en algún momento pueden hacer erupción, ¿no? Ok. Pues, sí, aquí está una pregunta. La isla nada más era como un anillo, ¿verdad? La isla es solamente como un anillo, ¿verdad? Sí, Así es. sí, Ujú. Ok. es un anillo que tiene muy pocos kilómetros de distancia entre la laguna y el mar, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí se puede construir casas. ¿Se puede construir? Pues, para construir, a lo mejor, no sé, permisos, quizás se puede construir casa, me imagino que se No, sí puede se construir, puede, ¿no? si se lleva todo, sobre todo en la actualidad, pues por supuesto que se puede, ¿no? Pero actualmente nadie vive, solamente los franceses van una vez al año, ponen su bandera y ya está, es lo único que hacen. Ya está. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, señora Gabriela. Un placer el hecho de que haya estado con nosotros el día de hoy. Seguimos estando en contacto. Me gustaría estar en contacto con usted nuevamente. Y pues felicidades y un aplauso aquí con los jóvenes. A ver, un aplauso aquí. Muchas gracias a todos. ¿eh? Me dio muchísimo gusto poderles dar esta charla y bueno, pues cuando quieran, con todo gusto podemos seguir hablando de este tema porque como le comentaba, profesor, pues podemos visualizarlo desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Ahora les conté la historia humana, pero podemos visualizarlo geográficamente, económicamente, políticamente, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante hacer conciencia de lo que nos pertenece a los mexicanos y de las cosas importantes y buenas que hay en nuestro territorio mexicano y pues hay que estar, hay que querer mucho a nuestro México independientemente de pues las situaciones que se puedan vivir, ¿no? Nuestro país tiene riquezas increíbles que hay que cuidar y que hay que explotar y que hay que dar a conocer. Así que pues hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Es un placer y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Les mando un abrazo. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.